Hola, buenos días a todos los que nos acompañan en este video chat. En nombre del SAT les agradecemos su participación en el tema de hoy. Me acompaña mi compañera Lucía García Castellanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y su servidora Osiris Sánchez, quienes les explicaremos el día de hoy un poco sobre el decreto de estímulos fiscales en la región fronteriza norte. Bueno, el 31 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, emitido por el Ejecutivo Federal. Dicho decreto entró en vigor el 1 de enero de 2019 y estará vigente en los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, conforme a los transitorios del propio decreto. La finalidad de este estímulo es fortalecer la economía del país, impulsar la competitividad económica frente al mercado de los Estados Unidos de América, retener al comercio mexicano, reactivar la economía doméstica regional, generar empleos, mejorar la recaudación fiscal y la inversión en nuestro país. Un poco de la justificación de este decreto o de la emisión de estos estímulos, conforme a lo que establece el Ejecutivo Federal en el propio decreto, es que la cercanía de nuestro país con Estados Unidos de América constituye un elemento muy particular en la economía nacional, ya que por la cercanía se producen efectos diferenciales entre los contribuyentes de esa región del país con los contribuyentes del resto del país, que pueden generar o afectar el bienestar general de la población, encarecer la vida de los habitantes, desacelerar la economía comercial, la prestación de servicios y el desaliento de la visita de extranjeros al país. Recordemos que la dinámica económica de la región norte del país es diferente a la del resto, porque las zonas o los municipios cercanos a Estados Unidos pues tienen competencia directa con los estados de la parte sur de Estados Unidos, lo cual hace pues que se genere dependencia hacia el dólar como una moneda en efectos comerciales. Entonces, bueno, parte de estas diferencias que existen entre los contribuyentes que se encuentran en la región norte del país con los del resto, fue que motivaron al Ejecutivo Federal de otorgar este tipo de estímulos para los contribuyentes de la región norte. Vamos a hablar un poco de en qué consiste el estímulo y a quiénes aplica. El estímulo fiscal que se otorga a través de este decreto es en dos vertientes, en materia de impuestos sobre la renta y del impuesto al valor agregado. En materia de impuestos sobre la renta, el estímulo consiste en aplicar un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto sobre la renta que se hubiera causado, ya sea en el ejercicio en el que aplique o en los pagos provisionales del mismo. El estímulo aplica a personas físicas o morales residentes en México o residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en México y que tributen ya sea en el régimen general de las personas morales, personas físicas con actividades empresariales o en el título 7 de la opción de acumulación de ingresos para personas morales. La siguiente, por favor. En materia de IVA, el estímulo fiscal equivale al 50% de la tasa del impuesto al valor agregado. Para efectos de simplificación administrativa, este estímulo se va a aplicar directamente a la tasa que le aplique a los actos o actividades realizados. Entonces, es decir, si cobramos normalmente en un acto o actividad una tasa del 16% de IVA, el crédito fiscal que se otorga o el estímulo fiscal que se otorga a través de este decreto consistiría en aplicar directamente una tasa del 8% en el acto o actividad que realicemos. Este estímulo en materia de IVA aplica tanto para personas físicas como personas morales que realicen actos o actividades de enajenación de bienes, prestación de servicios independientes o profesionales o el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. Estos actos o actividades deben de realizarse en algún local o establecimiento ubicado dentro de la región fronteriza norte. La siguiente, por favor. Como región fronteriza norte, conforme al artículo 1 del decreto, se contemplaron 43 municipios en 6 entidades del país,
que podemos ver es Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, en esas 6 entidades se ubican estos 43 municipios que son los que se consideran región fronteriza norte y que serían los sujetos al beneficio previsto en el decreto. Vamos a mencionar cuáles son los requisitos para la obtención de los beneficios previstos en el decreto. Iniciemos con los del impuesto sobre la renta. El primer requisito pues es acreditar tener su domicilio fiscal en alguna sucursal o establecimiento en la región fronteriza norte antes señalada, por lo menos 18 meses antes de la inscripción en el padrón de beneficiarios del estímulo fiscal. Entonces, el primer requisito, obviamente, por la finalidad del decreto, es pues ubicarse en esa región y tener una antigüedad de 18 meses. Se debe solicitar la autorización al SAT a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal de que se trate. En este caso, pues como es el primer ejercicio, sería hasta el 31 de marzo de 2019 para ser inscritos en el padrón de beneficiarios del estímulo fiscal. Si se trata de contribuyentes que se inscriben al RFC con posterioridad al 1 de enero, es decir, de contribuyentes, personas morales de reciente creación o personas físicas que recién van a inscribirse al RFC, también es posible que puedan solicitar la autorización para la aplicación del estímulo dentro del mes siguiente a la fecha de inscripción al RFC o de la presentación del aviso de apertura de sucursal o establecimiento. Otro de los requisitos es no gozar de algún otro estímulo fiscal, acreditar que por lo menos el 90% del total de sus ingresos se perciben en la región, considerando que un contribuyente pudiera tener ingresos provenientes de algún municipio que se ubica en la región fronteriza norte e ingresos de algún otro lugar del país. Para efectos de poder acogerse a este beneficio, tendrían que tener por lo menos el 90% del total de sus ingresos provenir de algún municipio de la región fronteriza norte. También otros requisitos formales, por así decirlo, es contar con buzón tributario activo, contar con firma, opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, lo que se conoce generalmente como el 32D, y no estar sujetos a fiscalización. El decreto prevé que no es susceptible de aplicar los beneficios del decreto contribuyentes que hayan estado sujetos a ejercicio de facultades durante los 5 ejercicios fiscales anteriores y que se les hayan determinado créditos fiscales que no hayan sido pagados. Otro de los requisitos es no encontrarse en los supuestos del artículo 69, penúltimo párrafo, es decir, el listado de los contribuyentes incumplidos, que generalmente es como lo suelen llamar, no ubicarse en los supuestos de presunción del 69B, que es el del Código Fiscal, relativo a la presunción de operaciones inexistentes o simuladas, así como alguno de sus socios o accionistas en caso de personas morales, y tampoco ubicarse en el supuesto del 69B bis del Código Fiscal, referente a la presunción de enajenación indebida de pérdidas fiscales. Además, como último requisito, los contribuyentes que participen en este beneficio deben colaborar semestralmente con el SAT para participar en el programa de verificación en tiempo real. Ahora, a grandes rasgos, esos son los requisitos que se requieren para poder inscribirse al padrón de beneficiarios del estímulo en materia de impuestos sobre la renta. En materia de IVA, los requisitos pudieran ser un poco más simples. Hay que presentar un aviso ante el SAT dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, que como ya lo mencionamos fue el 1 de enero de 2019, tratándose de contribuyentes que inician actividades con posterior al 1 de enero de 2019, deben presentar el citado aviso conjuntamente con la solicitud de inscripción al RFC. Entonces, tratándose de contribuyentes que apenas van a iniciar actividades con posterioridad al 1 de enero de 2019, presentan su inscripción al RFC y conjuntamente el aviso para aplicar el beneficio en materia de IVA. Un requisito muy importante para gozar del beneficio del estímulo fiscal en materia de IVA es realizar la entrega material de los bienes o la prestación de los servicios en la región fronteriza norte.
Entonces, bueno, ese es un elemento básico para poder gozar de este beneficio. Al igual que el impuesto sobre la renta, hay que cubrir requisitos formales, como lo pueden ser el tener buzón tributario activo, firma, opinión positiva de cumplimiento de obligaciones y no estar sujeto a fiscalización. También que el solicitante no se encuentre en los supuestos del artículo 69, penúltimo párrafo, es decir, el listado que se publica en el portal de internet del SAT, 69B y 69B bis, que se refieren a la presunción de operaciones simuladas o presunción de enajenación indebida de pérdidas fiscales. El esquema. Como ya lo habíamos mencionado hace un momento, uno de los requisitos para gozar del beneficio o del crédito fiscal en materia del impuesto sobre la renta es acreditar la antigüedad en el domicilio fiscal o de la sucursal o establecimiento. Tiene que ser 18 meses o más antes de la fecha de inscripción en el padrón de beneficiarios. También existe la posibilidad de que si hay contribuyentes que no cumplan con la antigüedad de los 18 meses, pueden acceder al beneficio solicitando la autorización al SAT. Sin embargo, deberán acreditar que cuentan con la capacidad económica para realizar sus actividades económicas, contar con activos, contar con instalaciones para realizar sus actividades, utilizar bienes nuevos de activo fijo y que los ingresos totales en el ejercicio en la región representen el 90% de sus ingresos. Se va a considerar el porcentaje de ingresos respecto al ejercicio inmediato anterior, ¿no? Entonces, tomando como base los ingresos que tuvieron en el ejercicio 2018, a partir de ahí se va a tomar el porcentaje del 90% de ingresos provenientes de la región fronteriza norte. Los contribuyentes que no hayan aplicado el crédito fiscal en materia del impuesto sobre la renta, pudiendo haberlo hecho, perderán el derecho de aplicarlo en ejercicio que corresponda. Es decir, si yo me ubicaba en el supuesto para obtener el beneficio en materia del impuesto sobre la renta, por el régimen, por la antigüedad en el domicilio, porque cumplía con todos los requisitos de forma y de fondo para acceder al beneficio del crédito fiscal en materia del impuesto sobre la renta, sin embargo, no accedí a él, o sea, no presenté mi solicitud de autorización o presentándola no lo ejercí, voy a perder el derecho de ejercerlo en todo el ejercicio. Entonces, es importante señalar que la aplicación de este estímulo no va a dar lugar a devolución o compensación alguna diferente a la que se tendría en caso de no aplicarlo, ¿no? Entonces, el beneficio es muy claro, es un crédito fiscal en materia de impuestos sobre la renta. El estímulo consiste en un crédito fiscal consistente en la tercera parte del ingreso causado, entonces no va a dar lugar a compensación o devolución diferente. Y también, como lo es el caso de muchos otros estímulos fiscales que han existido, este estímulo en materia de impuestos sobre la renta no se va a considerar ingreso acumulable para los contribuyentes, por lo tanto pues no daría efectos de que se considere un ingreso gravable. Para acceder al beneficio del estímulo fiscal señalado en el decreto, también hay exclusiones generales. En el artículo 6 del decreto se señala qué supuestos no van a ser susceptibles de entrar al padrón de beneficiarios del estímulo fiscal en materia de impuestos sobre la renta. En este caso, los contribuyentes que no podrán acceder a este estímulo fiscal son las instituciones de crédito, de seguros y fianzas, los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y uniones de crédito, además de los contribuyentes que tributen en el régimen opcional de grupos de sociedades en el régimen de coordinados, los que realicen actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, sector primario básicamente, los que tributen en el RIF, los que realicen actividades económicas a través de fideicomisos, los que apliquen otros tratamientos fiscales o que tengan otros beneficios o estímulos fiscales. Como ya lo señalábamos anteriormente, uno de los requisitos para poder acceder a este estímulo fiscal es no contar con otro beneficio u otro estímulo fiscal. También los contribuyentes que se encuentren en ejercicio de liquidación al momento de querer aplicar el beneficio, pues no van a poder aplicar este estímulo fiscal.
La siguiente, por favor. También las maquiladoras que ingresen la mercancía en forma temporal al país, las sociedades cooperativas de producción, si se obtienen ingresos que deriven de bienes intangibles, los contribuyentes cuyos ingresos provengan de la prestación de un servicio personal independiente, actividades dentro del comercio digital, contribuyentes que suministren personal mediante subcontratación laboral y las empresas productivas del Estado y sus subsidiarias. En materia de IVA, las exclusiones para poder aplicar el estímulo fiscal son el caso de enajenación de bienes inmuebles, bienes intangibles o suministro de contenidos digitales, tales como audio, video, una combinación de ambas, mediante la descarga o recepción temporal de los archivos electrónicos. Entonces, en materia de IVA, pues son menos las limitaciones, pero son importantes, que se limitan a intangibles, inmuebles y el suministro de contenidos digitales. La siguiente, por favor. Revocación. Evidentemente, para poder acceder a los beneficios que establece el decreto de región fronteriza norte, bueno, la autoridad fiscal, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, tiene la facultad de que una vez inscritos en el padrón de beneficiarios o una vez que empiecen a aplicar o que tengan el derecho a aplicar los beneficios, pues pueden revisar que el contribuyente efectivamente cumpla con los requisitos, cumpla con la documentación y en caso contrario, pues va a proceder a revocar esta autorización para poder gozar de estos beneficios. También puede darse el caso de que el mismo contribuyente decida darse de baja del padrón. Entonces, en este caso, el SAT podrá revocar en cualquier momento la autorización concedida a los contribuyentes para estar incorporados al padrón. Como ya lo mencionábamos, una de las causas de revocación es no presentar la solicitud de renovación de autorización conforme a las reglas de carácter general que emite el SAT, recordando que conforme al decreto tendrá aplicación para 2019 y 2020. La solicitud de autorización que presenten hasta el 31 de marzo de 2019 va a aplicar para todo el ejercicio fiscal de 2019, pero no se renueva de manera automática para 2020. El contribuyente que esté inscrito en el padrón tendrá que solicitar nuevamente su solicitud de renovación para el ejercicio fiscal de 2020. De igual manera, en el mismo plazo que tiene para presentar la declaración anual. Entonces, si no presenta la solicitud de renovación, pues el SAT revocará para el siguiente ejercicio, y cuando se dejen de cumplir los requisitos establecidos en el decreto y en las reglas de carácter general. Los contribuyentes que dejen de aplicar los beneficios a que se refiere el decreto, ya sea por revocación o por haberlo solicitado directamente al Servicio de Administración Tributaria, en ningún caso podrán volver a aplicarlos. Entonces, puede darse el caso de que un contribuyente cumplió con todos los requisitos para poder acceder al beneficio, lo empieza a aplicar, pero si en algún momento deja de cumplir con estos requisitos y la autoridad fiscal detecta este incumplimiento, lo va a revocar y este contribuyente ya no va a poder acceder o ya no va a poder volver a aplicarlos, aun cuando corrija su situación fiscal, ¿no? Entonces, este decreto hay que recordar que está enfocado a contribuyentes cumplidos que cumplen cotidiana y permanentemente sus obligaciones fiscales, por lo que una vez que se ubiquen en un supuesto de incumplimiento, independientemente de que posteriormente lo corrijan o corrijan su situación ante la autoridad fiscal, pues conforme al mismo decreto ya no van a poder acceder posteriormente a este beneficio. La siguiente, por favor. Para la implementación y operación de los beneficios que establece este decreto, en uno de los artículos del decreto se señala que el SAT tiene la facultad de emitir reglas de carácter general que garanticen la implementación y que faciliten al contribuyente acceder a este tipo de beneficios. En ese sentido, el 7 de enero de 2019 se publicó en el portal de internet del SAT la versión anticipada de la sexta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal de 2018, que entre otros temas
adición al capítulo 11.11 relativo al decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte. Son 13 reglas y 6 fichas del anexo 1A que norman el procedimiento para presentar el aviso en materia de IVA, la solicitud de inscripción en materia del impuesto sobre la renta. También hay una regla en materia de facturación para los contribuyentes que realicen actividades en la región fronteriza norte, principalmente por el tema del IVA. También se contempla cómo se va a desarrollar el programa de verificación en tiempo real para los contribuyentes de la región fronteriza norte. Aquí hago un paréntesis. Como ya lo había señalado previamente, uno de los requisitos es que el contribuyente participe en este programa de verificación que tiene el SAT, se llama verificación en tiempo real, y no es más que una validación de requisitos que tiene la facultad de hacer el Servicio de Administración Tributaria para garantizar que los contribuyentes que están aplicando los beneficios del decreto pues efectivamente cumplan con sus obligaciones fiscales. Esta verificación en tiempo real, conforme al decreto, no se considera que es inicio de ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, independientemente de que conforme a esta ficha la autoridad fiscal tenga la posibilidad de requerir información o documentación a los contribuyentes para verificar el cumplimiento de requisitos, o que pueda realizar una visita o acudir directamente a realizar alguna diligencia con el contribuyente para verificar de forma física el cumplimiento de los requisitos conforme al propio decreto y la resolución miscelánea, se establece que eso no se considera inicio de facultades de comprobación. Por lo tanto, la autoridad siempre va a tener a salvo el derecho de ejercer sus facultades conforme al Código Fiscal de la Federación. Entonces, en términos generales, en eso consiste la verificación en tiempo real. También hay reglas relativas a algunas definiciones o algunas aclaraciones que establecen en el decreto. El objetivo de estas reglas no es establecer obligaciones adicionales a las expresamente previstas en el decreto. La única finalidad que tienen es aclarar algunas cuestiones del decreto para que sea de fácil comprensión para los contribuyentes, establecer el mecanismo de cómo se va a presentar el aviso, cómo se va a presentar la solicitud de inscripción. Posiblemente de manera posterior se emitan reglas adicionales a estas conforme vaya transcurriendo la implementación del decreto. Muy posiblemente los contribuyentes pues tendrán dudas o algunas otras cuestiones que deban ser reguladas a través de reglas, se van a incorporar posteriormente. Pero de momento pues las reglas que contempla la versión anticipada, que ya, como ya sabemos, a publicarse en el portal de internet del SAT de manera anticipada, tienen ya aplicación, es decir, aun cuando estas reglas no estén publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el contribuyente ya puede iniciar con el proceso, tienen toda la validez y bueno, pues tienen la finalidad de aclarar el procedimiento. Un punto importante respecto a esta publicación anticipada es que hace un momento, cuando les señalaba el plazo que establece el decreto para presentar el aviso en materia de IVA, que es 30 días posteriores a la entrada en vigor del decreto, a través de uno de los resolutivos de la versión anticipada de la sexta resolución, se da como plazo límite el 7 de febrero, considerando pues los 7 días que entró en vigor el 1 de enero y que pues la autoridad, digamos que tardó pues estos 7 días en publicar en el portal la versión anticipada de las reglas. Bueno, es que se otorga a través de este resolutivo la posibilidad de que el aviso se presente hasta el 7 de febrero. Bien, una vez que ya tenemos identificados cuáles son los requisitos específicos para IVA e ISR, recordemos muy bien que no son los mismos requisitos para los dos impuestos. Ya que los tenemos identificados y también tenemos identificadas cuáles son las exclusiones generales para ambos impuestos, para obtener el beneficio fiscal de la región fronteriza norte se deberá de realizar un trámite de solicitud.
Para realizar este trámite de solicitud necesitamos contar con dos requisitos principales, que son primero contar con un RFC vigente válido, contar con una contraseña. Si no conocemos esta contraseña, la podemos restablecer o la podemos generar en el portal del SAT. Aquí viene el link para que puedan ingresar. Una vez con estos dos requisitos, el primer paso sería ingresar en la página del SAT, wsat.gov.mx, y la siguiente ruta la tenemos aquí definida, que es inicio, otros trámites y servicios, asistencia y orientación electrónica, presentar tu aclaración como contribuyente, y en la parte de abajo se encuentra una opción que dice ejecutar en línea. Ingresamos a esta parte, ya como paso 2, entramos a mi portal. En mi portal nos vamos a loguear con el RFC y la contraseña que platicábamos hace un momentito. Una vez que ingresamos, si no tenemos la contraseña, como ya les había mencionado, pues hay que, en el mismo portal se puede restablecer la contraseña. Como tercer paso, hay que llenar un formulario. Este formulario es un servicio de aviso. Para ingresar este formulario, en el menú Servicios por Internet, Servicios o Solicitudes, Solicitud, selecciona tu trámite que corresponda y documentar la información que consideres conveniente. En esta lámina podemos ver en la parte de izquierda cómo están las secciones a donde podemos ingresar, y este es el formulario que una vez que ingresen a mi portal, es el que tienen que llenar. En la primera parte hay una selección, se puede seleccionar ya sea el estímulo de ISR en zona fronteriza. Hay que tener en cuenta todos los requisitos que se encuentran en la ficha de trámite 1DEC 10, o seleccionar el estímulo de IVA zona fronteriza. Así ya vienen etiquetados, solamente hay que seleccionarlos. En el campo donde dice dirigido a, hay que dirigirlo a la administración desconcentrada de su domicilio fiscal o establecimiento que corresponda. En la parte de asunto, en la sección de asunto, hay que poner, debemos de especificar el trámite al que deberá presentar. Por ejemplo, si es el aviso de ISR de IVA, deben de digitar aviso para inscribirse en el padrón de beneficiarios de estímulo fiscal de ISR para región zona fronteriza norte. Y en el caso de IVA hay que digitar aviso para aplicar el estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte. Es importante que lo digiten de esta forma. En la parte de descripción, aquí hay dos cosas. Primero, tenemos que tener muy claros cuáles son los requisitos que debemos cumplir para cualquiera de los dos impuestos, y debemos manifestar expresamente, esto es muy importante, manifestar bajo protesta de decir verdad, de acuerdo a lo que nos diga la ficha de trámite. En este caso nos está pidiendo dos manifestaciones, que es la manifestación para el artículo 69 y el artículo 69B, pero es muy importante que los contribuyentes digiten esta parte en este recuadro. Puedes agregar en la parte de adjuntar archivos cualquier documentación que consideres conveniente que pueda requerirse o que pueda ayudarnos para verificar la validación del trámite. Después terminamos en enviar solicitud y nos regresamos a los pasos. Este sería, digamos que el paso 3 de llenar el formulario. El paso 4, enviamos nuestra solicitud y obtenemos el acuse de recibo. Este acuse de recibo viene un número de folio, por lo regular empieza con un AB. Es muy importante que sea un aviso o solicitud, porque está clasificado de esta manera. Un AB inicia con AB el número de folio y sigue del ejercicio en el que se presenta y ya los dígitos. Con este número de folio podrás darle seguimiento a tu solicitud. Posteriormente, ya como siguiente paso, lo que hace el SAT es evaluar el cumplimiento de los requisitos y se autoriza el beneficio. En este punto lo que hacen las administraciones desconcentradas es responder el caso SAT. Como contribuyente podrás ver la información. Si vuelves a ingresar nuevamente a mi portal con el número de folio, puedes ver el seguimiento de su solicitud. Como paso 6, otra de las cosas bien importantes que hay que hacer es ingresar al buzón tributario. Esto se encuentra en la parte de www.sat.gov.mx, buzón.
mis expedientes, mis notificaciones y mensajes. En 2 diapositivas siguientes vemos más o menos la representación de cómo veríamos nuestra respuesta para que se nos notifique la respuesta de la notificación de que nuestro trámite fue aceptado. En la parte de no leídos, bueno, este es un ejemplo, ahí tenemos que dice respuesta al aviso para inscribirse en el padrón de beneficiarios de estímulo fiscal ISR para la región fronteriza norte. Y es muy importante mencionar, regresamos a los pasos, es muy importante mencionar que el contribuyente deberá de verificar su buzón tributario. Sin embargo, si no hay una respuesta en el buzón tributario, pueden verificar en la siguiente ruta. En la siguiente ruta pueden verificar su información fiscal. Cuando ya ha sido autorizado y se le ha asignado el beneficio, lo pueden ver en otros trámites y servicios, consulta tu información fiscal y se da clic en información complementaria. En las diapositivas, 2 diapositivas siguientes, vamos a encontrar el ejemplo de cómo veríamos cuando ya tenemos asignado el beneficio otorgado. Digamos que entramos, la primera sección que vemos es la información fiscal de nosotros como contribuyentes y posteriormente están todas las características de roles o asignaciones que se le da al SAT como beneficio. En la parte de abajo vemos cómo veríamos cuando ya tenemos autorizado el beneficio otorgado. Entonces, es muy importante sí comentarles que el formato de llenado para el servicio de aviso es importante manifestar bajo protesta de decir verdad, es importante verificar antes de presentar esta solicitud que los requisitos son cumplidos, es importante identificar cuáles son los requisitos para IVA, cuáles son los requisitos para ISR que no son los mismos. Si nos encontramos dentro de algunas exclusiones, también verificarlas muy bien. Y esta solicitud tiene un plazo de respuesta conforme al decreto de 30 días naturales. Sin embargo, el SAT está tratando de dar respuesta lo más rápido posible a estas solicitudes. Una vez que ya verifiques que ya tengas otorgado el beneficio a través del paso 7, como dijimos, revisas tu información complementaria. Después de las 78 horas ya puedes ver, podrás facturar para efectos de IVA, ¿no? Entonces, este es el mecanismo fácil, realmente es muy sencillo y el SAT está tratando de acelerar las respuestas para este tipo de trámites. Ahora, si gustan, podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. ¿Se cortó cuando ya salió la lámina de gracias? Sí. Por lo menos. Una disculpa, hubo una intermitencia en la sesión, sin embargo continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Pregunta número 1. ¿Servicios profesionales prestados por sociedades civiles aplican para el beneficio de IVA? Bueno, para IVA, según el decreto, no hay exclusiones en cuanto a régimen fiscal, ¿no? Los que puedan efectuar una factura entran en el beneficio. No hay una exclusión expresa como lo marca el impuesto sobre la renta, de que tienen que estar fuera del régimen, del beneficio de algunos regímenes fiscales. Para dar aviso de solicitud de este estímulo, ¿qué escrito debemos presentar? Deben de manifestar en el servicio de solicitud, como mencionamos, ingresar a mi portal con la contraseña y RFC, y deben de manifestar en el recuadro de asunto, en el recuadro
deberán de manifiestan bajo protesta de decir verdad que cumplen con los requisitos del 69 y artículo 69b. Esto es importante que lo manifiesten, sin embargo, pues sí deben de cumplir con todos los requisitos adicionales y deben de ingresar en el servicio toda la información que consideren conveniente para que el SAT pueda validar el trámite. Las personas morales, como lo podrían ser las sociedades civiles que presten servicios personales independientes, como por ejemplo servicios de asesoría financiera, ¿pueden aplicar el estímulo de ISR? Bueno, como se lo señalamos al inicio de la charla, en materia del impuesto sobre la renta no establece alguna exclusión en el caso de las personas morales respecto al tipo de actividades realizadas. Únicamente refiere las personas morales del título 2. En el caso de personas físicas, sí lo acota a personas físicas con actividades empresariales, no así para el caso de personas morales. Entonces, para efectos del impuesto sobre la renta, en la pregunta o en el ejemplo que nos señalan, pues no habría una distinción en el decreto, por lo tanto, pues le sería aplicable el estímulo. En personas físicas se incluye el régimen de incorporación fiscal. Bueno, lo señalamos hace un momento dentro de las exclusiones. Para efectos del estímulo en materia del impuesto sobre la renta, no entran los contribuyentes que tributan en RIF. Se entiende que, bueno, ese tipo de contribuyentes ya cuentan con otro tipo de estímulos u otro tipo de beneficios. Entonces, el propio decreto, el artículo 6, que señala las exclusiones para IVA, pues contempla que los contribuyentes de RIF no pueden acceder al estímulo de impuesto sobre la renta. Para efectos de IVA, no hace ninguna exclusión en cuanto al tipo de régimen, ¿no? Se acota a personas físicas, personas morales que otorguen, que enajenen bienes, presten servicios profesionales o otorguen el uso o goce de algún bien. Si soy residente de la zona fronteriza y ya emite factura el 16, ¿puedo aún apegarme al decreto? Bueno, en este caso, si el contribuyente en este momento está facturando a la tasa general de IVA, pues se entiende que no está aplicando el decreto o el estímulo fiscal en materia de IVA. Entonces, una vez que presente su aviso de materia de IVA y ya quede pues registrado ante el SAT o ante el RFC con el aviso o con la manifestación de acogerse al estímulo en materia de IVA, en adelante pues va a aplicar la tasa reducida del 50%. Entonces, pues a partir de que presente el aviso en adelante va a poder aplicar la tasa reducida que establece el decreto. Para IVA significa que las personas físicas que presten servicios profesionales independientes pueden aplicar el estímulo, es decir, no les aplica la restricción en ISR. Exactamente, como lo acabamos de decir hace un momento, la restricción de servicios profesionales para personas físicas únicamente es en materia de impuestos sobre la renta. En materia de IVA sí les aplica el estímulo. Si un proveedor que está en la región fronteriza me venden a mí que estoy en Monterrey y yo voy a recoger mi mercancía en la región fronteriza, ¿este proveedor mi factura la haría al 8% de IVA o 16%? Es un proveedor que está, bueno, yo les diría que este tipo de planteamientos tan específicos que atienden a cuestiones muy particulares serán atendidos por nuestros compañeros en el chat. Siempre hay que recordar que en materia de IVA el decreto establece específicamente que el bien o el servicio se presten o se entreguen en alguno de los municipios de la región fronteriza norte. Entonces, puede haber muchas cuestiones muy particulares de cada contribuyente respecto a dónde se celebra la operación, dónde se presta el servicio o dónde se otorga el bien. Entonces, estas cuestiones muy particulares que atienden a la operación cotidiana de cada contribuyente y que son muy específicas, bueno, pues les recomendamos hacer la consulta correspondiente a través de nuestros
canales de atención para que un asesor les dé mayor información, pero en términos generales les podemos comentar que en materia de IVA el decreto establece como condicionante para poder aplicarlo que la entrega del bien o la prestación de servicios se realicen en alguno de los municipios establecidos como región fronteriza norte. Para poder beneficiarse con el estímulo de IVA, también es requisito tener la opinión de cumplimiento positiva. No lo especifican en las reglas ni en el decreto. Bueno, pues los requisitos que vienen en materia de IVA están contenidos en la ficha 4 diagonal DEC 10 de las reglas. Entonces, para poderse acoger al beneficio, tienen que cumplir los requisitos que vienen en la ficha. Esos son los que deben de cumplir, ningún requisito adicional. ¿Las importadoras y exportadoras entran en el estímulo? Importadoras y exportadoras. Bueno, hay en las exclusiones hablan de los supuestos de exclusión, pero para efectos de clarificar uno de los puntos de las exclusiones, una de las reglas señala que las importadoras que realicen, las maquiladoras que realicen importaciones temporales, pues no van a poder acogerse al beneficio. Si emití facturas al 16% a partir del 1 de enero y quiero adherirme al estímulo, ¿debo cancelarlas y volver a emitir los nuevos comprobantes a la tasa del 8%? Bueno, en primera instancia entenderíamos que si están aplicando la tasa del 16%, pues no están haciendo la aplicación del estímulo. En materia de impuestos sobre la renta, una vez autorizados, la autorización en materia de renta sería por cuestión por todo el ejercicio, pero como la mecánica del IVA es distinta, entonces en materia de IVA pues no podríamos darle un efecto retroactivo al estímulo. Es decir, si tú ya facturaste el 1 de enero al 16%, tú ya trasladaste y le cobraste al consumidor final o a tu cliente el 16% de IVA. Entonces, posteriormente, si presentas tu aviso para aplicar el estímulo y tener una tasa reducida, pues entonces ya no solo es cuestión de cancelar los comprobantes y volverlos a emitir, porque tú ya hiciste un cobro del 16% de IVA. Entonces, en este caso, pues no aplicaría para efectos de IVA un efecto retroactivo. ¿Se puede solo dar aviso para IVA y no aplicar para ISR? Sí, efectivamente, o sea, ambos beneficios no están vinculados o ligados, es decisión del propio contribuyente si aplica ambos o solo uno, ¿no? Pero recordemos lo que señalábamos hace un momento, que por ejemplo para efectos de renta, y el decreto señala que si tú estabas en posibilidad de aplicar el beneficio porque te ubicabas en los puestos y cumplías requisitos y decidiste no hacerlo en el tiempo que establece el propio decreto para solicitar la autorización, pues ya no lo puedes hacer posteriormente, ¿no? Entonces también digamos que por cuestión de tiempos en el estímulo de IVA pues también tiene cierto plazo para presentar el aviso. Si no cumples en tiempo pues se entiende que ya no decidiste no aplicar. Entonces puede ser ambos o uno u otro. Yo quiero aplicar el estímulo fiscal del 50% de IVA, ya que tengo establecimientos en la zona fronteriza. ¿No afecta en lo mínimo que mi domicilio fiscal sea de la Ciudad de México? No, en materia de IVA, el artículo 11º y 12º del decreto, que son los que establecen lo referente al impuesto al valor agregado, no sujetan o no condicionan la aplicación del estímulo al domicilio fiscal, como si es el caso del estímulo en materia del impuesto sobre la renta. Entonces, el decreto señala que para que tú puedas aplicar el estímulo en materia de IVA, basta con que entregues el bien o prestes el servicio en la región, en algún sucursal o establecimiento ubicado en la región fronteriza norte. Entonces, si tú tienes tu domicilio
fiscal en la Ciudad de México, pero tienes registrado ante el SAT una sucursal o un establecimiento de la región fronteriza norte, solamente respecto a esa sucursal y ese establecimiento que se ubica en la región fronteriza norte, vas a poder aplicar la tasa reducida de IVA, y los ingresos o los actos u operaciones que realices en algún otro sucursal o establecimiento fuera de la región, pues ya entonces serían a tasa normal, la tasa general. En caso de no aplicar el estímulo en IVA en algunos servicios o bienes, ¿pierdo el beneficio en IVA o qué consecuencias se tiene? Sí, pues el efecto del decreto es que los contribuyentes efectivamente pues que decidan o que manifiesten a gozar o aplicar este estímulo, pues efectivamente lo apliquen. Aquí digamos que la limitante sería la temporalidad para presentar el aviso, ¿no? O sea, sería como la única condicionante. Entonces, si tú no presentas tu aviso para gozar del beneficio de IVA a más tardar el 7 de febrero de este año, se entiende que pues decidiste no aplicarlo y posteriormente pues ya no podrías tener este derecho. Entonces, si no lo ejerces en el plazo previsto en el propio decreto, pues se entiende que pierdes posteriormente el derecho de hacerlo. Y entonces, pues ya el resto del ejercicio tendrás que seguir facturando a la tasa general. Si no cuento con local y soy actividad profesional, ¿sí entro en el estímulo de IVA? Sí, o sea, en las actividades profesionales, mientras el servicio se preste en la región fronteriza norte, es sujeto de IVA. Recordemos que, como lo señalamos hace un momento, para efectos de IVA no está sujeto al domicilio fiscal, como lo es en el caso de renta, pero sí te condiciona a que la prestación del servicio, en este caso, se realice en la región fronteriza norte para que pueda ser sujeto al beneficio. Para obtener el beneficio de IVA, ¿mis ingresos deben provenir de la zona fronteriza o con que esté ubicado en dicha zona? Pues por lo que estamos viendo es un tema muy recurrente, las preguntas en materia de IVA. Yo creo que casos muy específicos o muy a detalle de la operación de cada contribuyente, pues lo ideal es que presenten su planteamiento directamente con nuestros asesores que atienden los diversos canales que tiene el SAT a su disposición, pero en términos generales el decreto es como claro en ese sentido en materia de IVA. O sea, la condicionante para que puedan aplicar el estímulo en materia de IVA es que la entrega del bien o la prestación del servicio se realice efectivamente en alguno de los municipios de la región fronteriza norte. Servicios profesionales, ¿pueden recibir estímulo? Abogados, ingenieros, etcétera. Para efectos de IVA sí, para efectos de impuesto sobre la renta no. Quien está en la frontera facturará al 8% o se aplicará el estímulo hasta declarar el impuesto. El propio decreto en el artículo 12º, no, en el 11º, perdón, señala expresamente que para una facilidad administrativa la tasa reducida del 8% se va a aplicar directamente cuando la tasa del 8% se va a aplicar directamente al valor del acto o actividad. Entonces digamos que la aplicación del estímulo no se realiza hasta que presentas la declaración, sino directamente cuando realizas la operación a tu cliente, en lugar de cobrarle el 16 o trasladarle el 16% de IVA, solamente será el 8 y así lo reflejarás en tu factura. Entonces en tu factura, en lugar de decir tasa 16, dirá tasa 8 y se hará pues el cálculo con la tasa reducida. Obviamente pues esas operaciones se reflejarán consecuentemente en la declaración del IVA, pero la aplicación directa se realiza cuando aplicas la tasa al valor del acto o actividad. Sí, es importante mencionar que hay que presentar el trámite de solicitud. Si el trámite de solicitud no es aprobado, no podrán emitir la factura con esa tasa de impuesto. Recordemos que hay requisitos específicos para IVA y ISR, si no
si no es autorizado el trámite y no obtenemos el beneficio, no podríamos aplicar esta tasa de impuesto. Aquí valdría la pena considerar que en uno de los resolutivos de la sexta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal se estableció una facilidad para diferir la obligación de emitir las facturas correspondientes con este beneficio. ¿Eso qué quiere decir? Que si hubo algún contribuyente que aplicó la tasa reducida en alguna operación, en algún acto o actividad del 8%, digamos que el 1 de enero o el 2 de enero realicé una operación en materia de IVA, un acto o actividad sujetos al IVA, y apliqué el estímulo en materia de IVA cobrando o trasladando la tasa de 8% sin haber presentado el aviso, para que la autoridad pueda valer o pueda considerar que fue correcta la aplicación de esa tasa reducida el 2 de enero, tienen que presentar el aviso a más tardar con fecha 7 de febrero de 2019. Puede ser que el contribuyente aplicó tasa 8, no emitió factura, entonces mientras presenten el aviso de IVA a más tardar el 7 de febrero y conforme a esta facilidad que te da la oportunidad de diferir la facturación hasta el mes de abril, y en ese momento, una vez presentado el aviso, puedes facturar, conforme a lo que nos platicaba hace un rato Lucía, que cuando para efectos de emitir la factura se va a verificar o se va a validar la presentación del aviso. Entonces puede ser que tú cobraste tasa 8 sin haber presentado el aviso y por lo tanto sin haber emitido tu factura, tienes la posibilidad de facturar posteriormente. ¿Arrendamiento podrá aplicar el estímulo de IVA? Conforme al decreto, es correcto. ¿Es en un escrito libre firmado o solo en la descripción hacer los dos manifiestos en el mismo recuadro? Pueden manifestarlo en el mismo recuadro. Son dos manifiestos, uno por el 69, otro por el 69B. Pueden hacerlo, sin embargo, también pueden adjuntar, si así lo desean, el escrito firmado por el representante legal. Sin embargo, la ficha de trámite solamente indica la manifestación expresa bajo protesta de decir verdad. Es necesario que los ingresos atribuibles a las sucursales con antigüedad representen el 90% de los ingresos totales del contribuyente para poder acceder a los beneficios del decreto. Es correcto, conforme al artículo 2 del decreto, en materia del impuesto sobre la renta, uno de los requisitos es, en el propio decreto señala que para poder acceder al estímulo en materia del impuesto sobre la renta, además de acreditar la antigüedad del domicilio, es que perciban ingresos exclusivamente de la región fronteriza norte. En el mismo decreto señala que se entiende el exclusivamente cuando tengan por lo menos el 90% de los ingresos totales de esta región. Entonces todavía te da un margen de que un 10% de tus ingresos totales provengan de otro lugar, ¿no? Entonces digamos que si tú tienes una sucursal o un establecimiento o tu domicilio fiscal, te ubicas en Tijuana, por ejemplo, pero tienes ingresos de la Ciudad de México, el 90% de tus ingresos tienen que venir de la región fronteriza norte. Digamos, si es el caso de que tienes tu domicilio fiscal en la región fronteriza norte. También existe la posibilidad, conforme al propio decreto, que contribuyentes que tienen domicilio fiscal fuera de la región fronteriza norte, pero tienen una sucursal o establecimiento en la región fronteriza, pueden aplicar el estímulo del impuesto sobre la renta, pero obviamente solo en la proporción que corresponda a los ingresos de la sucursal. Entonces digamos que si tú eres un contribuyente establecido en la Ciudad de México, pero tienes una sucursal o un establecimiento aperturado y registrado ante el SAT en la región fronteriza norte, por los cuales obtienes ingresos, para poder acceder al impuesto o al estímulo en materia del impuesto sobre la renta, pues tienes que acreditar la antigüedad de esa sucursal o establecimiento en la región fronteriza norte
y además el estímulo fiscal del impuesto sobre la renta pues va a atender solamente a los ingresos que obtengas en esa sucursal. Si mi domicilio fiscal es en frontera, cumpliendo con la antigüedad que se menciona, si yo presto mis servicios profesionales fuera de la frontera para efectos de IVA, ¿tendrá dos tasas a declarar? Pues en este caso, o sea, si no es un servicio que se presta en la región fronteriza, pues no te aplicaría la tasa reducida de IVA. Si acredito mi permanencia en la zona fronteriza norte como sucursal, pero mis ingresos no representan el 90% del total, ¿puedo aplicar el estímulo? Pues en este caso, conforme al decreto, no sería posible. Recordemos que no son requisitos excluyentes, ¿no? O sea, no es uno u otro, ¿no? Son varios requisitos los que establece el decreto para poder aplicar estos estímulos, entonces no está sujeto a que o cumples uno o cumples otro, ¿no? En este caso, uno de los requisitos principales para efectos del impuesto sobre la renta, por ejemplo, es la ubicación, ya sea del domicilio fiscal o domicilio de la sucursal, y la exclusividad de la obtención de los ingresos en la región. De lo contrario, pues no se cumplirían los fines para los cuales fue emitido este decreto. En caso de IVA, ¿es uno de los requisitos el realizar la entrega material de los bienes o prestación de servicio en región fronteriza norte? Aplica si el domicilio fiscal no se ubica dentro de la región. Sí, como ya lo mencionábamos, el estímulo en materia de IVA no está sujeto a que tengas tu domicilio fiscal precisamente en la región fronteriza norte, pero que realices el acto o actividad sujeta a este impuesto, se realice materialmente en la región fronteriza norte. ¿Cómo se debe facturar una vez que se tenga autorizada la aplicación del estímulo de IVA? ¿Debo esperar alguna actualización del anexo 20? Bueno, pues ya en los próximos días se estarán publicando en el portal de internet del SAT pues todos los cambios que pudiera haber en materia de facturación. En la sexta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal que se publicó de manera anticipada, ya hay una regla específica en materia de facturación, que es la 11.11.3, donde te explica básicamente cuáles son los requisitos que deben de cumplir las facturas que se emitan reflejando la aplicación. Básicamente es el catálogo de tasa o cuota donde se va a reflejar que estás aplicando el estímulo y directamente la tasa. Entonces, digamos que en las validaciones que normalmente se hacen para la facturación, una de las se adicionará la verificación de que el contribuyente presentó el aviso. De momento no tenemos certeza de que implique modificaciones al anexo 20, pero en su caso, bueno, se les hará del conocimiento a través de los canales de comunicación que tiene el SAT. ¿Actividades profesionales no entran en el beneficio de ISR? No, como lo señalamos, para impuestos sobre la renta en personas físicas únicamente aplica actividad empresarial. ¿La solicitud se puede hacer online o debe ser en la oficina del SAT? Como lo mencionamos, es a través del portal del SAT. En la diapositiva vimos los pasos para ingresar. Hay que ingresar a la página www.sat.gov.mx. Nos vamos a la sección de inicio, a la sección hasta ingresar a mi portal. En mi portal todo es en línea, la respuesta es en línea. Con el folio de solicitud puedes revisar la respuesta. También hay que verificar el buzón tributario o, en su caso, mi información para verificar si ya tenemos asignado el beneficio. Si me añadía el estímulo en tiempo y forma, pero por problemas del sistema de facturación no puedo emitir mi factura al 8% y sigo emitiendo facturas al 16%, ¿tengo alguna consecuencia? Bueno, es que aquí la cuestión de la facturación, como se los habíamos señalado, es que
si ustedes están aplicando el estímulo en materia de IVA, es decir, que al valor de los actos o actividades que están realizando le están aplicando una tasa del 8%, pero no tienen en este momento posibilidad, por cuestión de sistemas o por lo que sea, no pueden facturar, la facilidad que te da miscelánea es suspendes la facturación, o sea, la difieres, o sea, nos da un plazo hasta abril para poder expedir las facturas correspondientes que reflejen la aplicación del estímulo. Entonces, es decir, si tú ya presentaste tu aviso de IVA y ya puedes aplicar la tasa 8 y por alguna cuestión del sistema no puedes, no emitas una factura al 16, porque entonces no se está reflejando la facturación con la aplicación del estímulo. Entonces, si es una cuestión de sistema que no te permite facturar ahorita al 8, entonces tienes la posibilidad de diferir la emisión del CFDI, pero entonces no sería correcto que estés facturando al 16 cuando tú ya decidiste aplicar el estímulo de IVA para la tasa reducida. Si yo únicamente tengo domicilio en la región fronteriza norte, pero tengo clientes fuera de la franja fronteriza, ¿aplico para ISR? Bueno, pues como lo habíamos señalado, el requisito para la aplicación del estímulo del impuesto sobre la renta es que los ingresos provengan de la región fronteriza norte. Bueno, pues hasta aquí concluyó nuestro video chat. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Cualquier otra duda que puedan tener al respecto, el SAT tiene abiertos diversos canales de comunicación donde ustedes pueden presentar sus planteamientos. Nuestros compañeros de atención los estarán auxiliando y orientando respecto a las dudas que pudieran tener. Cuestiones de aplicación o de interpretación del decreto, pues siempre se va a tener la posibilidad de presentar consultas ante la Administración General Jurídica, cuestiones de implementación o de operación o de requisitos, pues a través de nuestros canales de comunicación, como yo ya se los había señalado. Les sugerimos, si no han tenido oportunidad de revisar las reglas de miscelánea y las fichas correspondientes de trámite, están disponibles en el portal de internet del SAT. Una vez publicadas en el portal, pues generan derechos al contribuyente y tienen la posibilidad de ya presentar sus avisos, aunque todavía no estén las reglas publicadas en el diario oficial. Eso sería todo por nuestra parte y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, buena tarde.